Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente hoy martes 13 de mayo del 2025 en una nueva sesión de coyuntura. Esta mañana nos acompaña Eduardo Segarra para conversar con nosotros sobre el tema de la agricultura familiar, la pequeña agricultura. Eh, este es un tema que creo no hay persona, institución, espacio que no diga de la importancia que tiene la agricultura familiar, ¿no? Para la producción del consumo de alimentos, el empleo que genera, la contribución al Producto Bruto Interno. Sin embargo, encontramos que esa valoración a veces pareciera retórica, eh, porque no vemos que las políticas realmente incentiven, apoyen, como debiera ser, a la agricultura familiar. Por eso hemos titulado la sesión de hoy Entre el olvido y la esperanza, ¿no? Y agradecemos sobremanera a Eduardo que nos acompañe hoy. Él está en España, entonces para él es la tarde. Buenas tardes, Eduardo, pero él siempre lo dice por el cariño que su mamá le tenía a Desco. Él está siempre dispuesto a colaborar con nosotras, con nosotros, cuando lo convocamos. Eduardo Segarra es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Economía Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin, con especialidad en desarrollo rural y manejo de recursos naturales. Él es especialista en políticas agrarias, mercado de tierras, gestión del agua, funcionamiento de los mercados e instituciones agrarias para afrontar la provisión de servicios agrarios, el manejo de riesgos e innovación tecnológica en la agricultura. Eduardo tiene una amplia experiencia en el diseño, aplicación y análisis de encuestas económico-productivas en zonas rurales y urbanas, que ha combinado con actividades de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Agraria La Molina, y actualmente es investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo Agrario. Eduardo, nuevamente muchísimas gracias por aceptar estar con nosotras, con nosotros esta mañana, y te dejo en el uso de la palabra por unos 30 a 40 minutos. Gracias. Muchas gracias, Molvina. Buenos días a todos los asistentes. Encantado, emocionado de participar en esta reunión. Eh, Siempre he estado al tanto de las reuniones de coyuntura de DESCO. Bueno, mi madre participaba activamente hasta antes de de entrar en la condición actual en la cual ella está, ¿no? María Julia ya está en una condición avanzada, ¿no? Donde ya casi ni nos reconoce, pero bueno, ahí está todavía con buena condición física. Siempre ella tuvo muy buenos recuerdos y muy buenas referencias de su trabajo en Desco y posteriormente, ¿no? Como amiga ya de la institución. Eh, pero bueno, hoy día me piden ver el tema de la agricultura familiar, llamémosla así, la pequeña agricultura. Yo digo la agricultura que fundamentalmente nos alimenta. Perú es un caso todavía donde la agricultura familiar ocupa la mayor parte de la producción que va a las mesas de los peruanos, ¿no? Hay países donde predominan más las industrias Claro, agroalimentarias estamos sobre la hora ya. en en la alimentación. En nuestro país todavía la agricultura familiar, esa de más de 2,2 millones de agricultores,
Produce entre el 60 y el 80%, sobre todo de alimentos perecibles, de alimentos frescos. Eh, y por ende, queramos o no queramos, la agricultura familiar es extremadamente importante. Sí, como decía Molvina, podemos hablar de su peso en el PBI, su peso en el empleo y poner algunas cifras, pero ninguna de esas importancias es tan importante como la de la alimentación. Entonces, es un sector extremadamente importante, estratégico, tiene que ser parte fundamental de un proyecto de desarrollo de nuestro país. Y en cierta forma, mi sensación es que estamos fracasando en términos de articular a la agricultura familiar, a la pequeña agricultura, a un proceso de desarrollo de nuestro país. Entonces, lo que les voy a presentar es un poquito el fruto de un trabajo de los últimos 4 o 5 años, donde hemos estado haciendo seguimiento de la... Voy a compartir la pantalla, me dicen. Em, este es una especie de... Lo que no puedo es avanzarlo, a ver. No, ya. Sí, ahora sí, perdón. Voy a empezar justamente refiriendo a algunos trabajos que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años que dan cuenta un poco de lo que vamos a presentar ahora, ¿no? Y curiosamente, la primera publicación importante que tuve en la época ya donde estábamos tratando de salir del COVID fue con Desco, ¿no? Entiendo que fue para la revista. En mi época se llamaba Quehacer, creo que ahora se llama Perú Hoy. Y bueno, me pidieron ahí hacer un artículo sobre cómo había enfrentado el Ministerio de Agricultura las consecuencias y el impacto del COVID-19, ¿no? Desde el punto de vista de la agricultura familiar. Y bueno, le llamamos desencuentros y distancia social, ¿no? Siempre esta palabra de abandono, desencuentro, distancia con nuestra agricultura familiar va a estar un poco en el diagnóstico. Luego hay una segunda publicación que en realidad no es una publicación formal porque la publicamos entre los autores, pero vi por ahí que está Giovanna Vázquez, que es una de las coautoras de este trabajo, que en realidad es una especie de rendición de cuentas de la gestión que tuvimos durante los primeros 6 meses del gobierno de Castillo, desde el Ministerio de Agricultura, impulsando la llamada segunda reforma agraria, como centro, la agricultura familiar como centro de las políticas públicas, ¿no? Ahí tienen el enlace para los interesados, ¿no? Algo vamos a hablar de la segunda reforma agraria ahora en la charla. Eh, Hasta donde puedo decir, creo que ha sido uno de los pocos esfuerzos muy corto, muy trunco, para colocar los temas de la agricultura familiar en el centro de la política pública. Y luego hay dos trabajos más recientes, ya hechos más técnicos, ¿no? Que ya evalúan en forma más sistemática cómo la agricultura familiar ha estado en crisis en los últimos 4 años. Una que hicimos para Oxfam, que nos pidió también plantear, ¿no? Los años 2022, 23, incluso el 24 han sido años de crisis agraria. Y es una crisis agraria frente a la cual la respuesta desde el Estado, desde las políticas públicas, más bien valida esta hipótesis de que la agricultura familiar no tiene mayor importancia en la política pública nacional. Y también un último trabajo hecho para el INEI, es el más técnico, donde se utiliza mucha información de encuestas, ¿no? En la última década para sostener otra vez que estamos con serios problemas para atender los problemas centrales de nuestra agricultura familiar y en cierta forma seguimos careciendo de un norte, ¿no? De un proyecto de desarrollo para este sector. Como dice el título, un poco
me había planteado Molvina ahí ponerle algún título. Queremos no solo quedarnos en esta idea del olvido, ¿no? Del abandono, sino también de la esperanza, ¿no? O sea, al final vamos a hablar un poquito de algunos temas más de agenda, de propuestas. No mucho, porque digamos, eso requeriría toda otra charla, pero sí para plantear algunos temas que creemos deberían ser parte central de la agenda de políticas permanente. La presentación tiene cuatro partes, ¿no? La primera es un poquito la parte más, más estructural, ¿no? Más la que plantea los temas de fondo. eh, y después las otras tres, las intermedias, van un poco a la crisis, ¿no? Un poco más en... Estamos yendo desde lo estructural a lo coyuntural. Entiendo que este es una reunión de coyuntura, entonces sí he querido un poco darle también bastante espacio al tema coyuntural. Y finalmente, la última parte tiene que ver un poco con las propuestas, ¿no? La agenda, que creo que todavía está en construcción y está muy en sus inicios. Pero bueno, esta primera parte le llamo una agricultura familiar olvidada por las políticas neoliberales, ¿no? Y digo, en realidad es un abandono post-reforma agraria, y no es casual que sea post-reforma agraria porque los grandes olvidados en la, digamos, son los herederos de la reforma agraria, ¿no? Eh, la gran proporción de los actuales propietarios, pequeños propietarios de tierras en el Perú, son herederos de la reforma agraria. Muchos recibieron sus tierras en el proceso. No solo las recibieron, también las conquistaron, ¿no? También están las tomas de tierras en el sur. Pero también hay toda la costa, recibieron tierras los pequeños productores en forma de cooperativas que luego se convirtieron en propiedades individuales. Entonces ese abandono va a tener que ver con un modelo económico y vamos a explicar un poquito, poner algunos elementos de por qué no hay ninguna prioridad para la agricultura familiar. Y en segundo lugar, vamos a hablar del Ministerio de Agricultura, ¿no? La contraparte de esta idea del abandono de la agricultura familiar en el modelo económico es un Ministerio de Agricultura en realidad de espaldas a los agricultores y agricultoras, que vamos a poner algunos elementos concretos de por qué consideramos que es un ministerio disfuncional, que nuestros gremios agrarios y agricultores en general consideran que si el Ministerio de Agricultura desaparece no pasa nada para ellos, ¿no? Es intrascendente. Bueno, entonces, eh, algunas características generales, ¿no? De la política agraria, llamemos si podemos darle un nombre, en la era neoliberal. Era neoliberal me refiero básicamente en los 90 en adelante, ¿no? Creo que se instaura en el Perú y ahora ya está bastante claro. Desde el año 92 por lo menos, un régimen neoliberal de libre mercado, de apertura de mercados, de regulación total y de achicamiento bastante profundo del Estado y su capacidad de regular la economía. Este enfoque, programa económico, este modelo económico, en realidad prioriza la exportación de grandes empresas en la costa, lo cual desde el punto de vista de este modelo ha sido altamente exitoso, obviamente. Ha habido un boom agroexportador, ¿no? Liderado por el sector de grandes capitales que ingresaron a la producción agraria en la costa, pero con muy limitada atención en realidad a la agricultura familiar. La agricultura familiar es un residuo, ¿no? El motor, y ellos incluso se llaman el motor del crecimiento, ¿no? Agrarios, es la agroexportación de gran escala. Eh, Esta simetría, ¿no? Entre ambos sectores, el de la agroexportación capitalista de gran escala y la agricultura familiar, en realidad ha ido profundizándose en las últimas dos, tres décadas, ¿no? En particular han jugado un rol importante en esto los tratados de libre comercio, la apertura comercial, que
obviamente tiende a debilitar la capacidad de la agricultura familiar de mercado interno, que tiene que competir con importaciones baratas, ¿no? Mientras que favorece a la agroexportación, que tiene entrada a mercados internacionales. Ya todos sabemos que ambos TLCs, los más importantes, el de Estados Unidos y la Unión Europea, fueron, yo diría, negociados, es una palabra un poquito exagerada para ver lo que pasó. No hubo representación para nada de los intereses agrarios en esas pseudo negociaciones y en general el Perú aceptó en el régimen agrario que íbamos a levantar todo tipo de protección a nuestra agricultura familiar, ¿no? A cambio del ingreso de nuestras agroexportaciones a esos mercados, ¿no? Entonces, pese a que son agriculturas industrializadas, altamente subsidiadas de Estados Unidos y de la Unión Europea, no pudimos generar ningún tipo de protección a nuestra agricultura familiar frente a tales procesos. Y los tratados de libre comercio siguen siendo, digamos, centrales en la forma en la cual nuestro país se ha relacionado con el comercio internacional. Y eso da origen a lo que yo llamaría una evolución desigual del comercio, ¿no? Estos son dos gráficos que a veces solo nos muestran el de la izquierda, ¿no? La izquierda da cuenta del boom agroexportador, es decir, fíjense en cómo las agroexportaciones, ¿no? Han tenido un despegue importante, incluso hemos pasado a ser un país que tiene balanza comercial agraria positiva. Antes éramos una especie de balance de las importaciones iguales a las exportaciones porque se están exportando productos de mayor valor, ¿no? Con mayor dinamismo, mientras que las importaciones más bien han mantenido la misma estructura, pero incluso se han abaratado. Por eso es que en la parte izquierda esto es en valor. Ahora, es verdad que los economistas casi todo lo queremos ver solo en valor, pero hay que también ver las cantidades. En el gráfico de la derecha está el volumen, ¿ya? Eso es sumar el volumen importado y el volumen exportado. No está bien sumar necesariamente papas con camotes, pero vamos a hacerlo para fines de entender lo que está pasando. Y en este gráfico de la derecha, ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el volumen de importaciones, ¿no? Y fíjense que ha aumentado muy fuertemente y en la izquierda veían que el valor se mantenía más bien estático. Esto implica que los precios de esos productos que importamos han ido cayendo. Es decir, hacemos y realizamos importaciones de alimentos cada vez más baratas, grandes cantidades, y esto obviamente afecta fuertemente al mercado interno, ¿no? Porque es el que compite por el alimento en el país, ¿no? Y bueno, podemos verlo también incluso en términos de lo que importamos, ¿no? Esto son la importación de los principales insumos y productos agropecuarios, ¿no? Maíz amarillo, nos hemos vuelto un país que ya está importando más del 70% del maíz amarillo, sobre todo de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Importamos el 100% de la soya, ¿no? El 100% del trigo. También importamos arroz, azúcar, leche, ¿no? Productos que fuertemente compiten con nuestra producción nacional. Y si lo vemos en términos de consumo per cápita, que es la manera más correcta de ver, ustedes pueden ver el incremento fuerte de la importación per cápita de los principales productos alimentarios, como pueden ver ahí, ¿no? Sobre todo en maíz amarillo, el despegue, el crecimiento ha sido enorme. En la última década prácticamente hemos más que duplicado la importación de maíz amarillo duro por persona. Esto en general da cuenta de un aumento significativo en nuestra dependencia alimentaria, ¿no? Dependemos para una buena parte de- del sistema agroalimentario, ¿no? De estas importaciones, ¿sí? Y esta es la cara del Tratado de Libre Comercio, de los tratados de libre comercio que a veces no miramos, ¿no? Solo vemos el éxito agroexportador, pero no estamos viendo
¿A cambio de qué hemos ofrecido y generado estos tratados de libre comercio? Que en parte es a cambio del abandono de nuestra agricultura familiar. Y esto también se puede poner en un pequeño gráfico, ¿no? Donde tratamos de ver cómo la agricultura familiar se articula con los distintos mercados, ¿no? Y procesos. En general, en el sistema agroalimentario del Perú hay lo que se podría llamar una baja articulación de la agricultura familiar a los procesos industriales de procesamiento. Nuestra agricultura familiar, sobre todo, llega a mercados locales y al mercado nacional a través de intermediarios, y muy poquito de la producción de la agricultura familiar, por no decir casi nada, es comprado o adquirido por la industria procesadora. La industria procesadora de alimentos que se dedica a importar enormes cantidades de insumos, maíz amarillo, soya, trigo, tanto para el consumo animal como para la preparación de una serie de productos, alimentos procesados, depende muy fuertemente de las importaciones, ¿no? Gran parte también va a los supermercados. La articulación de la agricultura familiar con los supermercados también es muy, muy bajita. Eh, y entonces, como que este dualismo, ¿no? En términos de dónde se ubica nuestra agricultura familiar, se replica en los esquemas de comercialización, ¿no? Y tenemos que casi hay una especie de discontinuidad, ¿no es cierto? Hay un sistema alimentario que funciona en base a las importaciones, ¿no? Eh, que es la contrapartida de nuestros agroexportadores, ¿no? Y hay una otra ruta que es la que sigue nuestra agricultura familiar, que vamos a ver un poquito las consecuencias de este esquema, que es una agricultura familiar que se está empobreciendo, que está cada vez más limitada, que está, ¿no? fragmentada, que está sometida a los esquemas de intermediación, donde sale perdiendo el sector agrario, sin regulación, sin apoyo estatal, sin políticas específicas que apoyen a este sector. Lo terrible es que al final, claro, algunos dicen, pero esto es lo que beneficia a nuestros consumidores. Sí, es cierto, en gran parte, parte de los consumidores se benefician de este sistema, los que estamos en las ciudades, porque estamos adquiriendo alimentos baratos a costa del empobrecimiento de nuestros agricultores. Eh, por ambas bandas, ¿no? Por importaciones baratas y porque se le paga muy poquito al agricultor familiar. Eh, pero eso también tiene sus problemas, porque ya después vamos a ver en la última crisis de precios que tuvimos, subieron los precios internacionales de los productos básicos, de la soya, el trigo, ¿no? A raíz de la guerra, y entramos en un proceso inflacionario que hace tiempo que no teníamos, ¿no? Y ahí los consumidores sufrimos. Y es porque somos muy dependientes de las importaciones. Entonces, nuestra agricultura familiar está, digamos, ahí en una especie de espacio vulnerable, limitado, y no han habido políticas serias para integrarla más, de manera más estructural a los procesos de producción agroalimentaria en nuestro país. El segundo tema, como les decía, y voy a ir más rápido acá, es el del Ministerio de Agricultura, ¿no? Justo en el trabajo para DESCO, en ese primer artículo que les dije, ahí hay una descripción de la historia un poco de nuestro Ministerio de Agricultura. Pero solo quería señalar algunos problemas evidentes, ¿no? en este ministerio. En este gráfico de la izquierda trato de mostrar cómo incluso el presupuesto del ministerio, que ya es un presupuesto limitado, ¿no? No pasa del 2% del presupuesto global del país se asigna a la agricultura. La gran parte del presupuesto va a regiones donde no es tan importante la agricultura familiar, ¿no? A lo que llamamos nosotros grupo 3 en el trabajo
que hicimos en el libro sobre la segunda reforma agraria. El grupo 3 recibe presupuesto que es hasta 3 o 4 veces per cápita que el que recibe el grupo 1 y el grupo 2, donde hay más presencia de la agricultura familiar. Incluso entonces, y esto se da por los grandes proyectos de irrigación, ¿no? Que son los que distorsionan fuertemente el presupuesto. Buena parte del presupuesto público del sector agrario va entonces a regiones donde la agricultura familiar no es tan importante. Y algunas disfuncionalidades específicas, ¿no? Una de las más importantes es cómo se asignan los recursos para el riego, la infraestructura de riego. El Ministerio de Agricultura en realidad se ha convertido en una especie de ministerio del riego, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. El tema es que el presupuesto para el riego está profundamente distorsionado, ¿no? Va sobre todo a grandes proyectos de irrigación, tiene muchos problemas de ejecución. Normalmente se ejecuta anualmente entre el 60 y el 70% del presupuesto asignado a riego. Fuerte descoordinación a nivel sectorial con los gobiernos regionales y locales. Cada uno hace lo que quiere en términos de riego, no hay planes conjuntos. No, ni siquiera se articulan dentro del Ministerio de Agricultura. El riego va por un lado, la sanidad, la titulación, ¿no? La capacitación van por cualquier otro lado. Y en general este es un ministerio orientado al cemento, ¿no? Y está muy dominado por los ingenieros agrícolas, que son los que se dedican a los temas de infraestructura de riego en el Perú. Sin embargo, hay nula atención a temas como la tecnificación del riego, que probablemente es mucho más estratégico y fundamental que el cemento, ¿no? Sí, nos encanta el cemento, pero hemos descuidado fuertemente otros elementos que son importantes para la agricultura. Otra gran disfuncionalidad tiene que ver con el- el- una especie de Ministerio de Agricultura en la sombra, que es agrorural, ¿eh? Agrorural provino de una fusión de programas creados todos en parte en base al Pronamach, que fue este gran programa hecho en la época de Fujimori, que luego se convirtió en una maquinaria proselitista manejada por Absalón Vázquez. Y luego la creación de otros programitas y proyectos se juntaron en una sola cosa que se llamó agrorural. Esta unidad ejecutora maneja el 23% del presupuesto del ministerio y en la práctica en realidad duplica funciones y tiene un fuerte paralelismo con funciones de los gobiernos regionales y locales. Hace muchas cosas que no le competen, a lo rural hace acciones que en realidad le pertenecen al ámbito regional o local, pero son como la especie de brazo político, ¿no? Populista de los ministros de Agricultura. Entonces, ningún ministro de Agricultura quiere deshacerse de Agrorural, con lo que debió hacer por el proceso de descentralización. Agrorural tiene más de 150 agencias en todo el país, ¿no? Duplican las funciones de las agencias agrarias de los gobiernos regionales y en general ningún ministro hasta ahora, ¿no? Se ha planteado con seriedad que Rural debe descentralizarse y pasarse a los ámbitos regional y local. La sanidad agraria, que es un tema fundamental, lamentablemente ha estado muy fuertemente sesgada hacia el sector agroexportador, ¿no? O sea, el descuido que hay a la agricultura familiar es patente, ¿no? Cuando uno mira en qué gasta el SENASA, que es el Servicio de Sanidad Agropecuaria, le da casi cero atención a los problemas de la agricultura familiar, que tiene problemas sanitarios importantísimos, problemas de plagas, problemas de enfermedades tanto endógenas como exógenas. El SENASA también tiene muy poca articulación con gobiernos regionales y locales, ¿no? Para enfrentar problemas localizados, ¿no? Se ha convertido en una agencia que responde muy poco a las necesidades de nuestra agricultura familiar y más bien está al servicio de los agroexportadores, ¿no? De frente no me puedo ir. Uno de los temas, por ejemplo, que el SENASA debería manejar con mucho más fuerza es el de la promoción de la agricultura orgánica. Sin embargo, este tema no tiene mayor interés, ¿no?
Finalmente, y son muchas disfuncionalidades, pero para un poco terminar acá, una de las más graves tiene que ver con la investigación agraria, ¿no? El INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, le cambiaron de investigación a innovación, pero en realidad es una tontería. Este, Recibió un gran préstamo del Banco Mundial y del BID para modernizarse y no se modernizó nada, ¿no? O sea, gastaron 100, casi 200 millones de dólares durante 3 4 años. A mí me tocó hacer la evaluación de parte de ese programa. Y como no hicieron ninguna reforma, no cambiaron nada en términos de atraer investigadores, remodernizar la estructura del INIA, solo se gastaron la plata en camionetas, ¿no? En algunos proyectos específicos de investigación, y en tontería y media, pero no hubo gran reforma de nada, ¿no? Al final del proceso, el INIA sigue siendo una institución débil, ¿no? Con muy poca capacidad para generar transferencia tecnológica, con cada vez menos capacidad para promover la innovación en nuestra agricultura. Y eso es gravísimo porque uno de los problemas serios que tenemos tiene que ver con la baja productividad de nuestra agricultura. Eh, Sobre esto entonces se monta, sobre un abandono y un ministerio disfuncional, se monta sobre los problemas estructurales que ya trae nuestra agricultura familiar, ¿no? Uno de los más graves es la creciente y cada vez más profunda fragmentación de la tierra, que a su vez acompaña de una reconcentración de la tierra de mejor calidad en pocas empresas. En estos gráficos se ve como, sobre todo el de la derecha, ya se ve que en el último censo, que ya es antiguo, el 2012, más del 40% de la tierra de mejor calidad, ¿no? La concentran el 1% de empresas. Y acá hemos sacado del cálculo las comunidades campesinas. Esta es una reconcentración que se ha dado sobre todo en la costa peruana y que tiene que ver con el modelo agroexportador, ¿no? Y ya todos conocemos, por ejemplo, el Grupo Gloria, que recibió, ya tenía la empresa más grande, Casa Grande, ¿no? Con más de 20.000 hectáreas, pero luego recibe en Chavimochic, recibe 15.000 hectáreas más, y se sabe que solo el Grupo Gloria ha acumulado cerca de 80.000 a 100.000 hectáreas en la costa peruana, ¿no? Muchas de ellas dedicadas al azúcar. Y así tenemos varios grupos que han reconcentrado tierras fuertemente, sobre todo en la costa, y hay un plan también del sector empresarial de iniciar un proceso de concentración de tierras en la selva, para lo cual han impulsado esta llamada ley agroforestal, ¿no? Eh, en general eso se da en un contexto donde más bien la pequeña agricultura se sigue fragmentando. También nuestros agricultores están con crecientes problemas de envejecimiento. No es que envejecer esté mal, es lo natural, sino que no hay traslado de tierras hacia los más jóvenes y los jóvenes se van de la agricultura. Entonces, el promedio de edad de nuestros agricultores pues, ya está cerca de los 60 años. No ha habido una renovación generacional significativa. Y también los niveles de educación y capital humano en el sector agrario son de los más bajos en el país, ¿no? La mayoría tiene solo primaria, y eso también limita sus posibilidades. Justo acá hay una comparación de la productividad, ¿no? Entre países, y acá nos comparamos con nuestros vecinos, no nos estamos comparando pues con países industrializados. Y ustedes ven que el Perú está abajo, ¿no? La evolución de nuestra productividad total de factores, que es como medimos la productividad general agraria, solo superó apenas a Bolivia en los últimos años, ¿no? En general estamos muy lejos de niveles de productividad alcanzados por los países vecinos. El Perú se caracteriza también por tener gravísimos problemas de conectividad, ¿no? Ese es un hándicap enorme para nuestra agricultura, que ya enfrentar los problemas de abandono y de falta de apoyo público en los mercados, se agrega el tema de que los caminos están en muy mal estado,
Ahí ustedes ven por regiones el porcentaje de vías en buen estado y el porcentaje asfaltado es bastante bajo para la mayoría de las regiones importantes en términos agrarios. Este es el sector además más golpeado por temas de cambio climático y lo estamos viendo ya en los últimos años y ahora vamos a hablar de eso después. Ahí hay un par de gráficos que dan cuenta, por ejemplo, el de la izquierda es la pérdida de glaciares, que es alarmante. Estamos perdiendo ya más de la mitad de los glaciares y en los próximos 10, 15 años vamos a probablemente haber perdido casi el 70% de nuestros glaciares por el aumento de la temperatura media en la región andina. Y esto genera una serie de cambios también en los sistemas de siembras, los calendarios, nuevas plagas, nuevos problemas, muchísimos problemas relacionados al clima. La mayor parte de ellos no están siendo afrontados. Y acá les pongo unos gráficos no solo para referencia. Este viene del trabajo que hicimos para el INEI, que mira las encuestas de los últimos 10 años para ver algunas tendencias, ¿no? La pobreza, por ejemplo, que venía bajando en el sector agrario, porque igual, pese a todos los problemas, en un contexto de crecimiento del país de más de 5%, sí había un efecto en términos de caída de pobreza, pero en los últimos 4 o 5 años, lamentablemente, la tendencia se ha revertido, ¿no? Y la pobreza agraria empezó a crecer otra vez, y especialmente luego del COVID, ¿no? Hemos tenido este punto de inflexión donde la pobreza lamentablemente ha vuelto a empezar a crecer en el sector agrario en el país y en la pobreza en general, ¿no? Pero en la parte derecha también ven algunos gráficos interesantes, por ejemplo, la descapitalización de la agricultura, ¿no? La fragmentación, caída en la superficie equivalente, caída en el valor del stock pecuario. Uno no tiene que ver solo la evolución de ingresos, ¿no? A veces vemos solo el ingreso, la pobreza. También hay que ver qué pasa con los stocks, los activos de nuestros agricultores. Y en general lo que vemos es deterioro de los activos. Eso es empobrecimiento también. Y es probablemente más importante que el empobrecimiento coyuntural de la pobreza en un año, ¿no? Cuando el productor tiene menos tierra, menos ganado, ¿no? Menos tierra titulada, ¿no? Vemos como la mayoría, la titulación, por ejemplo, el gráfico de la titulación es alarmante, ¿no? Ha bajado fuertemente la presencia de titulación. Eh, entonces, estas son algunas de las cosas que vienen marcando lo que pasa con nuestra agricultura familiar. Y si ustedes ven cada uno de estos puntos que los pueden leer ahí, el Ministerio de Agricultura no tiene ninguna política para enfrentar ninguno de estos problemas, ¿no? Ese es un poco lo más alarmante del abandono y la falta total de atención a este enorme sector social y económico en nuestro país. Hay una clara feminización de la conducción agropecuaria. El Ministerio de Agricultura creó una pequeña dirección ahí, Giovanna, ha hecho todo, ha abierto un espacio fundamental de trabajo, eh, muy pequeñita, que no tiene todavía capacidad de generar cambios fundamentales en las políticas sectoriales. Y tampoco hay ningún tipo de política para el envejecimiento de nuestros productores. El deterioro de los principales activos, ¿no? Tampoco tenemos ni normas, ni propuestas, ni fondos para enfrentar la fragmentación, la pérdida de mano de obra familiar y la pérdida de stock pecuario. El tema del riego, como les decía, está estancado, y hay cada vez menos participación en la asociatividad de los productores. La titulación en caída, la ocurrencia de desastres naturales no muestra una tendencia clara, pero se ubica a un nivel relativamente alto y esto ha aumentado últimamente. Hay percepción de pérdida de fertilidad del suelo. No hay ni una política en el Ministerio de Agricultura sobre la fertilidad del suelo. Hay un aumento del acceso a Internet, por ejemplo, que es algo que el Ministerio de Agricultura no aprovecha para lanzar esquemas de servicios a través de el Internet, ¿no?
El escenario general, lamentablemente, en el trabajo que hicimos para el INEI es que tenemos una agricultura familiar con relativo empobrecimiento y descapitalización, ¿no? Durante la última década en el Perú. Y bueno, voy yendo un poquito más rápido en esta parte, que es ya más cercana, la crisis agraria post-COVID. Eh, Este fue un poco materia de los trabajos que hicimos, tanto lo que hicimos para DESCO, eso se hizo en el 2020, pero luego para Oxfam, sobre todo, cuando evaluamos la crisis agraria que hemos dicho, que hemos llamado post-COVID, ¿no? La agricultura, el sector agrario fue fuertemente golpeada por el COVID, ¿no? No solo en términos de la afectación a los agricultores directa, sino en términos de caída muy fuerte en la demanda y por problemas para movilizar alimentos. Hubieron dos oleadas de COVID, ¿no? Y se notó, luego vimos en cifras descapitalización en la agricultura en ese proceso. Y el año 2021, lamentablemente, tuvo y se inició con la siguiente campaña con una severa crisis de fertilizantes, ¿no? Empezó la guerra en Ucrania, y ya había un tema de encarecimiento de fertilizantes químicos, y el Perú depende totalmente de la importación de fertilizantes químicos. Y ahí tuvimos un severo golpe a nuestra agricultura durante la campaña 2021-22. Y luego, lamentablemente, en 2022-23, ¿no? El clima jugaría una muy mala pasada a la agricultura y habría una sequía, una de las más fuertes que hemos tenido en la sierra. Y luego el niño costero, ¿no? La mayoría, la sequía pasa normalmente desapercibida, pero tiene efectos serios. El niño costero sí nos llama la atención porque impacta sobre todo en la costa, ¿no? Que también ha tenido efectos. El 2024 hemos seguido teniendo problemas climáticos que ya no aparecen en esta historia. Acá algunos elementos sobre la crisis de fertilizantes que no voy a entrar. En su momento se triplicaron los precios de los fertilizantes, hubo una crisis muy, muy fuerte. Hay que decir que esta fue muy mal manejada por el gobierno del presidente Castillo, que quiso comprar fertilizantes varias veces y fracasó ministro tras ministro. Terminó en nada, ¿no? No hubo ninguna respuesta pública razonable a un problema elemental para el cual no pudimos hacer casi nada. La crisis climática posterior sí fue de gran impacto. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver cómo caen fuertemente las siembras por la sequía en la sierra y, dio paso a algo que no se había visto en el Perú hace mucho tiempo, ¿no? La caída en la producción agropecuaria. Hace más de 20 años que no había habido ningún año con caída de producción. En este caso, incluso estas son tasas de crecimiento, ¿no? Ustedes ven que hasta el año 2022 la tasa de crecimiento agrícola es mayor que la tasa de crecimiento agropecuario. Significa que el sector agrícola crecía más que el sector pecuario. El 2023 vemos lo contrario y una fuerte caída del sector agrícola, ¿no? Que va a caer incluso más que el sector agropecuario. Esto es consecuencia de la sequía, ¿no? Y el niño costero, que sí tiene consecuencias importantes. Y esto contribuyó a la alta inflación alimentaria que hemos tenido en el 2023, ¿no? Tanto de origen importado como por origen nacional. Bueno, entonces, lo que tenemos es una situación estructural de grave abandono, olvido, poca prioridad, incapacidad de armar políticas y de tener un Estado funcional que apueste por la agricultura familiar. Y en general, la frustración porque, digamos, no hay proyectos políticos que encarnen la posibilidad de que la agricultura familiar pase a ser el actor central de los cambios en el sector agrario. Eh,
creemos que todavía hay que seguir insistiendo en construir una agenda potente para el cambio en el sector agrario. Algunos estuvimos involucrados por un corto tiempo en esta experiencia de la llamada segunda reforma agraria, que fue un intento por colocar a la agricultura familiar en el centro de la política pública. Fue un intento frustrado, y la pregunta es si va a poder volver a ocurrir, a abrirse ese espacio. Hay que tener en cuenta que una enorme proporción del voto para el presidente Castillo vino de zonas rurales, ¿no? Había un pedido fundamental desde lo rural para hacer cambios en un esquema y en un sistema que muestra que quedarse en las zonas rurales o trabajar en la agricultura no genera un futuro adecuado para los jóvenes, ¿no? Para los hogares agropecuarios. Entonces, estamos ante esa situación. En el trabajo que hicimos para Oxfam, por ejemplo, entrevistamos a distintos líderes agrarios y tratamos de sintetizar algunas de sus visiones y sus propuestas, ¿no? Que es una manera de empezar a armar agenda y plantearse alternativas. El consenso fue que en realidad existe incapacidad de los gobiernos de turnos para aplicar medidas importantes en las zonas rurales que puedan generar cimientos para que éstas se desarrollen. Una gran falencia en la inestabilidad política que no permite tener vías de solución sostenibles. Eso es un poco que la mayoría de los entrevistados y entrevistadas coincidían en esta visión. Y las propuestas van, y acá uno puede aumentar o disminuir la lista, pero la mayor parte de las propuestas tienden a centrarse en estos temas, ¿no? La evidente necesidad de reestructurar el Ministerio de Agricultura ya pasó por una reestructuración que al final ha sido fallida y no ha logrado generar los cambios de fondo. Transversalizar el enfoque de género, algo que ni siquiera está en el paso uno, quizás está en el paso 0.5, y ahí, si todavía Giovanna está en la charla, ella puede contarnos más. El tema de la titulación aparecía siempre como importante, pero sobre todo con especial atención a las comunidades campesinas y nativas. Eh, Darle atención a la identidad digital eh, al PPA, que es el Padrón de Productores Agropecuarios, ¿no? Que es un instrumento fundamental. Cuando hubo el COVID, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no fue capaz de generar un bono agrario de apoyo a sus agricultores porque no tenía un padrón, no sabían quiénes son sus clientes, no sabía dónde, ni cómo se llamaban, ni dónde estaban nuestros agricultores. Se supone que en estos años se han ido construyendo un nuevo padrón. La idea es usarlo, ¿no? Que empiece a ser parte de la política pública. Se demanda mucho una política de caminos rurales y de electrificación, dos elementos centrales para que se dinamice el espacio rural, agrario. También clara importancia a la agroecología, los proyectos agroecológicos para el conjunto de la agricultura peruana. Esto también es central, es una de las apuestas fundamentales. El Perú, en lugar de querer entrar a meter transgénicos, lo que tiene que hacer es desarrollar una capacidad agroecológica fundamental. Ahí está nuestra ventaja más importante, mirando hacia el futuro, incluso en términos internacionales. También propuestas sobre créditos, la necesidad de generar un crédito que esté al alcance de nuestros productores, construcción de plantas de procesamiento, atención al problema alpaquero, que es un problema específico, bastante complicado. Yo sé ahí, por ejemplo, que Desco tiene una amplia experiencia en el tema alpaquero, en su presencia en el sur, en Arequipa. Y el tema del INIA, ¿no? La investigación y la gran preocupación por el tema de las semillas, que tiene poca potencia, ¿no? Tenemos un INIA que ha ido perdiendo y casi está agonizando y no es una institución que permita hacer cambios importantes. Y termino con ya una mirada quizás más mía, ¿no? Más, que plantea algunos de los temas
que creo que tienen que ser parte de una política, un programa, un proyecto de desarrollo agrario y seguridad alimentaria, con el objetivo de incrementar ingresos y capitalizar a la población rural con mejores estrategias productivas, ambientales y sociales. Ustedes ven ahí en amarillo algunos términos que estoy poniendo a propósito, ¿no? Protección, regulación, planificación y zonificación. Todos esos términos han estado vetados y prohibidos por la ideología neoliberal en las últimas 2, 3 décadas, ¿no? No se puede proteger, no se puede regular, no se puede planificar, menos zonificar. Todo eso son enemigos de la inversión privada, ¿no? Sin embargo, la agricultura necesita desesperadamente hacer estas cosas, ¿no? Si no, es muy difícil construir un futuro posible y esperanzador para nuestra agricultura familiar. Necesitamos proteger a la agricultura familiar frente a la importación de alimentos subsidiados y con dumping. Ahora que Trump ha hecho estallar el sistema mundial de comercio, el Perú debería plantearse retomar algunos elementos de mayor protección a la agricultura familiar. Tenemos que, sobre todo, proteger un poco más cereales, ¿no? Un poco más en algunos alimentos, como la papa, por ejemplo, procesada, que no deberíamos estar importando papa procesada en el Perú, pues, ¿no? Un país originario de la papa. En lácteos también deberíamos incrementar la protección, porque la ganadería lechera es fundamental para el desarrollo, sobre todo de la sierra, ¿no? Regular el acceso a tierras y al agua para evitar latifundios y combatir el minifundio, ¿no? No es solo el problema del latifundio, sino tenemos un grave problema de minifundización, y ahí tenemos que empujar políticas. Planificar y zonificar, ¿no? No hay otra manera, hay necesidad de tener espacios, ¿no? agroecológicos de nivel regional, local, para un uso sostenible. Hay problemas serios de sostenibilidad en la explotación, en el uso de recursos agrarios, el agua, la tierra, severo deterioro de la fertilidad del suelo. Hay que regular a los intereses industriales. Esto es lo que más espanta y genera inmediata desestabilización de los ministros de Agricultura, ¿no? Cuando alguien quiere entrar a regular intereses industriales, que manipulan y distorsionan hábitos alimentarios, hay serias dificultades, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria sale y pone el grito en el cielo. Eh, Fundamental promover formas asociativas y cooperativas, ¿no? En la agricultura para el acceso a crédito, asistencia técnica y tecnología. El tema de conocimientos y cambio tecnológico es fundamental. Hay que relanzar totalmente a Linía. Tendría que ser una institución de punta con los mejores investigadores. El Embrapa de Brasil tiene 7.000 investigadores con doctorado, ¿no? El INIA creo que tiene dos. Este, y tiene, creo que 10 investigadores con maestrías, que ya la mayoría de ellos están por retirarse. El INIA no ha hecho absolutamente nada para modernizarse y convertirse en una institución a la altura de los retos que tenemos en términos de productividad agraria. Y finalmente, creo que sí hay que poner en el centro de la mirada de largo plazo como eje de cambio y de reestructuración productiva a la agroecología y el aprovechamiento de nuestra biodiversidad. Si en algo tenemos que ganar en los próximos años en el contexto de comercio internacional, va a ser desarrollando nuestra capacidad para producir alimentos basados en la biodiversidad, en la agroecología. Lo que está pasando con los sistemas agroalimentarios mundiales nos muestra que esta es la vía por la cual tenemos que transitar. Bueno, vuelvo a poner las referencias por si acaso. Por ejemplo, están con enlaces si alguien está interesado y hasta ahí llegaría la presentación. Y estamos para poder conversar lo que usted considere. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente. La verdad que en tan poco tiempo como eh, dado tu conocimiento también, ¿no? Puedes darnos
una idea tan clara de lo que sucede y por dónde están las deficiencias. Y yo diría que, ¿por qué no las podemos atacar si sabemos por dónde están? Vamos a pasar ahora a una ronda de comentarios, preguntas de quienes nos acompañan en la sala. Como te dije, se iba a llenar la sala poco a poco. Entonces, compañeras, compañeros, Molvina, no encuentro la manito, pero ¿puedo intervenir? sí, claro que sí, Pilar, adelante. Ya, buenos días con todas y todos. Eduardo, muchas gracias, muy ilustrativo. Y yo tengo una pregunta. A veces cuando he ido a las regiones escucho que hay también un abandono debido a que muchos agricultores han descubierto que lo que ganan en un año, ¿no? Lo pueden ganar hasta en una semana si es que incursionan en las economías ilegales, sobre todo en la de minería ilegal de oro y recientemente de cobre. Mi pregunta es si hay alguien que haya estudiado el impacto, ¿no?, de esta transferencia de productores agrarios de la agricultura familiar a las economías ilegales, sobre todo de la minería ilegal de oro y cobre. Gracias. Gracias, Pilar. Sí, Juntamos unas, o espero las... bueno, pensaba juntar algunas Sí, 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 sí. intervenciones, Adelante, adelante. unas dos o tres. Ariela, Sí, gracias Molvina y muchas gracias Eduardo por tu presentación. Yo tenía un comentario y una pregunta. El comentario es que tú has dicho que a raíz del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, uno de los productos que más se importaron fueron el maíz amarillo y mencionaste Argentina. Tú sabes que en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración existen los acuerdos de complementación económica por los que tenemos todo el comercio de bienes liberado. Entonces, eh, Argentina siempre se quejó de que había un desvío de comercio. Antes les importábamos mucho a Argentina, pero luego a Estados Unidos, justamente por lo que tú has explicado, que es subsidiado, hay dumping, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el libre comercio, es ese que no negociamos, en la verdad, los TLC. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has mencionado. Y la pregunta es, tú dices que los productos se importaron, los productos, digamos, estos de primera necesidad, agricultura familiar, no trigo, maíz, este tipo de productos. Pero, ¿qué impacto, ya que eran subsidiados, llegaron a la población, a nosotros, a los consumidores, con menores precios o esas ventajas se quedaron en la cadena de comercialización? ¿Cómo han evaluado eso? Y bueno, el concepto de lo que es seguridad alimentaria, que es un concepto básico de sobrevivencia que tienen la mayoría de países, sobre todo los desarrollados, o sea, eso no existe en el Perú. Esa es una cosa como, no sé, te pregunto. Gracias. gracias, Ariela. No tengo más manos levantadas ahora, entonces podemos ir contigo, Eduardo, mientras se animan. Ya, gracias por las dos preguntas, las dos intervenciones. Bueno, lo de las economías ilegales, obviamente, eso, primero que no es nuevo, yo creo que las economías ilegales han estado acá ya bastante tiempo, sobre todo asociadas al narcotráfico, pero bueno, en las últimas 2 décadas quizás han irrumpido otros rubros, ¿no? Sobre todo la minería, llamada minería ilegal, sobre todo en torno al oro, ¿no? Este, Siempre ha habido un efecto. Uno que yo recuerdo mucho fue el de la coca. Curiosamente, en ese caso, la coca, la producción de coca es netamente agraria, ¿no? Entonces,
siempre ha habido un enorme dilema en cómo enfrentar lo que significaba la producción de coca para el desarrollo. Y acuerdo que había dos visiones, ¿no? La visión punitiva, que es la que finalmente se impuso desde USAID, que bueno, USAID que ya ha sido casi liquidada actualmente, eh, de llamada erradicación forzosa, ¿no? Y sin plantear alternativas realmente de fondo para el desarrollo de nuestros productores. Y había una visión más desarrollista que impulsó en cierta forma el modelo de Naciones Unidas. Y cuando yo hice una evaluación de ambas estrategias, la estrategia Naciones Unidas era mucho más exitosa, sostenible y resolvía el problema. Es decir, generaba... eh, y cuál era la idea de la opción desarrollista? Era que no podías entrar y quitar inmediatamente el sustento en ese momento que era la coca para los productores. Tenías que generar un esquema de convivir con con la ilegalidad un tiempo mientras se construye la alternativa, invertir en cosas de gran impacto, que en ese caso, por ejemplo, fue en plantas de procesamiento de palma aceitera, por ejemplo, y ese modelo logró sacar de la coca, generar desarrollo al mismo tiempo, y creo que de eso no aprendimos nada, ¿no es cierto? Luego al final se impuso nomás el modelo coercitivo, que nunca resolvió nada, nunca resolvió el problema ni de la coca, ni del desarrollo, ni de nada. Eh, Creo que ahora en esto de la minería ilegal la cosa está más complicada aún, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de sectores mafiosos de otra envergadura. En el Perú no llegaron a entrar los carteles de la coca como sí lo hicieron en México, en Colombia, ¿no? En la minería ilegal ahora sí están entrando carteles, mafias organizadas, de criminalidad de gran organización que tiene impactos muy, muy fuertes, ¿no? Eh, yo creo que hay un desmanejo ya generalizado en el Perú y que estamos entrando en una fase muy complicada. ¿Qué impactos tiene eso sobre el sector agrario? Es un tema interesante. Probablemente sea muy, muy puntual porque está localizado, ¿no? Está localizado en algunos puntos. Bueno, en Madre de Dios se sabe algunas cosas, había algunos estudios. Esto de Patás es relativamente nuevo. Yo creo que ya empiezan a haber algunos estudios sobre esto. Normalmente atrae mucho a los jóvenes, ¿no? Y efectivamente tiene esa capacidad de otorgar una vía rápida para mejorar el ingreso, ¿no? Y sí, yo diría que más que la economía ilegal en general, toda la agricultura enfrenta el tema de que casi cualquier otra actividad es más rentable que la agricultura, ¿no? Una agricultura abandonada, sin apoyo, sin tecnificación, sin elementos centrales para su desarrollo, le ofrece al joven prácticamente ningún futuro, ¿no? Mientras no tengamos eso, ¿cómo le vamos a decir a los jóvenes, oye, dedícate al cambio generacional en la agricultura, ¿no? Es decir, ¿para qué si quedarme en la agricultura significa 3 veces más probabilidad de ser pobre, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que hay que mirar con atención qué alternativas van apareciendo. Muchos jóvenes en realidad se van a la ciudad, trabajan en el mototaxi, trabajan en, ¿no? Cualquier cosa que aparezca, y hemos perdido jóvenes que podrían tranquilamente estar haciendo negocios agropecuarios, ¿no? de gran impacto. No, nuestra educación no está hecha para darles tampoco capacidades para el desarrollo productivo. Pero bueno, ahí creo que me perdí un poco en la pregunta, pero es lo que podría decir por ahora. Y Ariela, sí, mira, el tema de Argentina efectivamente es nuestro principal socio comercial en términos agropecuarios en importaciones. De Argentina importamos mucho maíz y trigo porque Argentina es hiperproductivo, ¿no es cierto? Tiene una productividad muy alta en estos cereales y soya también. Con Bolivia y Brasil y Argentina ese trío es un poquito... eh, en ese caso incluso son tan productivos que le ganan a Estados Unidos, incluso que Estados Unidos tiene las ventajas del TLC.
por la altísima productividad que tiene. Sin embargo, el efecto que tienen los subsidios en estos productos de Estados Unidos y de, ¿no? Europa, en general afectan a todo el comercio de estos cereales y por eso es que en verdad si miras en el largo plazo, los precios de estos productos han ido cayendo en el tiempo. Es decir, en general se han ido abaratando los productos que usamos para la industria procesadora de alimentos. Y entonces, sí hay un dilema, yo creo que hay que enfrentar esto no solo como un tema de TLC, sino como un tema general. Tenemos que pasar a depender menos. El Perú sí puede producir maíz amarillo duro. Producíamos el 50% y ahora estamos en el 30%. Deberíamos ser capaces de producir el 50% otra vez, y eso sí se puede lograr. Sí podemos tener niveles de productividad. Pero a eso hay que aumentar un poco la protección, hay que hacer, y no podemos depender 100% de importar maíz amarillo duro, sería muy peligroso, justamente para la seguridad alimentaria, como tú dices. Entonces, yo creo que hay que hacer un enfoque selectivo, de entrar a niveles de protección selectiva en algunas cosas. Algodón es otro producto en el cual hemos pasado de tener 150.000 hectáreas, actualmente tenemos 10.000 hectáreas de algodón. Estados Unidos nos aplastó con el algodón subsidiado. Hay que restituir una protección en algodón, ¿no? Hacer que nuestra industria textil compre algodón peruano, pues se pasan importando algodón de Estados Unidos y de la India, ¿no? Eh, Hay que escoger 3 o 4 líneas de protección que creo que están descuidadas, ¿no? Sobre todo lo que tiene impacto. Yo prohibiría importar papa congelada europea, ¿no es cierto? 30.000 toneladas de papa que viene de Holanda, ¿para qué? Pues, o sea, no es el Perú, país originario de la papa, ¿no? Con tremenda capacidad de producción de papa, importando casi 100 millones de dólares de papa anual, no puede ser. Pues yo diría que por ahí va. Yo no sé si los TLCs van a subsistir en el tiempo, creo que están seriamente afectados. Lo que ha hecho Estados Unidos prácticamente ha tirado por el suelo el concepto de TLC, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que replantearnos nuestra estrategia general de cómo queremos relacionarnos comercialmente en términos agrarios con el mundo, con los socios vecinos, con el Mercosur, etcétera, ¿no? Y seguridad alimentaria es crucial. Ningún gobierno ha reconocido la importancia de la seguridad alimentaria y el gobierno actual es particularmente patético, con un ministro de Agricultura que dice que en el Perú no se pasa hambre y que, por ejemplo, si se aplicara el criterio, él también estaría en inseguridad, seguridad alimentaria porque él no tiene 3 comidas sino 2, porque no tiene tiempo para 3 comidas. Entonces, te imaginarás el nivel. Pero también Pedro Castillo, ¿no? Que dijo que si alguien tiene hambre es porque es ocioso. O sea, estamos bien fregados en términos de la capacidad que tiene nuestra clase política para entender un problema complejo como es la seguridad alimentaria. En la región, Brasil le dio un nivel altísimo a la seguridad alimentaria con Lula, creó la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Yo creo que Perú necesita algo así. Necesitamos crear un ente potente que vea la seguridad alimentaria al más alto nivel de gobierno, multisectorial, ¿no? Y no solo pues hacer un documentito de estrategia de seguridad alimentaria para la FAO, que es lo único que hacemos actualmente. Listo. Gracias, Eduardo. Tenemos el pedido de la palabra de Lucio, de Eh, Poma, que nos visita. Hola, Lucio. buenos días Molvina y buenos días Eduardo. Muchas gracias por ese panorama que nos muestran. Y bueno, en sí, digamos, mi comentario, y quisiera también, si sobre eso podría aportarnos algo, Eduardo, desde una mirada local, muy local, quizás no tanto en los entornos mineros, pero sí bastante local, que digamos a nivel de país es lo que más abunda, ¿no? La agricultura familiar. Digo, la agricultura familiar no solamente está ligado solo a la parte agrícola, sino tiene mucho que ver con la parte pecuaria. Y creo que el sistema campesino, que todavía está vigente en los Andes, sobre todo en la zona andina,
es que la agricultura y la parte pecuaria genera un nivel de articulación, que si esto lo articulamos con el comercio, creo que podríamos sí hablar, no voy a decir de un crecimiento como lo puede hacer la agricultura costera o algo así, o la ganadería costera o más de selva, etcétera, pero sí yo creo que podría ser, bueno, pienso que es una de las alternativas en las cuales podríamos sustentar algunas actividades, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Cusco y creo que en las regiones contiguas también se abunda bastante la crianza de animales menores. Estos animales menores requieren alimentos y los alimentos provienen de la agricultura. Caso Cuyes, por ejemplo, necesita el forraje, necesita algunos concentrados que puede hacerse en base al maíz, en base a la cebada, en base a muchos otros productos, ¿no? Igual la crianza de aves también requiere la producción de maíz, el maíz amarillo, por ejemplo. Caso la convención, que últimamente viene dedicándose a la producción de aves de corral, ¿no? Entonces, creo yo, el sistema es un poquito más complejo y ahí se trata de también cómo podemos ser más creativos. Me gustó la frase que dijiste, Eduardo, cómo se está feminizando la agricultura familiar, porque el hombre ya prácticamente sobra en el campo, sobra entre comillas, porque tiene que bajar a la ciudad para conseguir más recursos y subsidiar en parte esa agricultura familiar. Entonces, creo yo que hay territorios con ciertos potenciales donde se podría dar, ¿no? Caso la convención, por ejemplo, otrora gran productora de café, de cacao, del maíz amarillo que abastecía la ciudad de Cusco, ahora ya no lo puede hacer porque no hay mano de obra, porque la mano de obra es cara y el costo de los productos son bajísimos, ¿no? No puede competir en el mercado. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que mencionas, con los tratados de libre comercio. Nada más, Molina, y muchas gracias y un saludo a Pilar Arroyo, que de tiempo la pude escuchar. Gracias, amigo. Lucio, tenemos a Giovanna, que ha sido también mentada durante la exposición de Eduardo. Adelante, Giovanna. Gracias, Molvina. Qué gusto verte, Eduardo. Gracias por las menciones al trabajo intenso que tuvimos años atrás tratando de implementar esta agenda. Yo, más que preguntas y consultas, tal vez algunas reacciones frente a los planteamientos que has realizado que espero que sumen a una reflexión un poco más colectiva, que creo que hoy es sumamente pertinente y bastante necesaria sobre política pública para agricultura familiar, ¿no? Tú planteas estas barreras más estructurales que enfrentan la agricultura familiar y yo llevo tiempo preguntándome cuál es, tal vez también desde un sesgo de haber estado en la gerencia de Conveagro, cuáles son un poco, cuáles pueden ser un poco la explicación y el origen o qué es lo que hay que revisar para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Y creo que hoy más que nunca nos pasa factura algo que venimos discutiendo en el mundo rural desde hace un tiempo atrás, que es este tema de la crisis de institucionalidad en los territorios rurales y sus organizaciones, ¿no? Y creo que ahí amerita una profunda reflexión sobre la representatividad de esta agricultura familiar. Veo complicado que se pueda entrar a la disputa de política pública para el sector si tenemos gremios y organizaciones que tienen dificultades para poder desarrollar una capacidad propositiva en términos de política pública que pueda entrar realmente a plantear políticas públicas concretas para el desarrollo de este sector tan olvidado, ¿no? Y ahí creo que hay que hacer una reflexión profunda. Me parece que Alex Diez estuvo trabajando una reflexión en ese sentido para CEPES, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando en ese sector, ¿no?
Y creo que ahí hay como varios elementos que analizar, tal vez mi sesgo también como socióloga lo vea así, ¿no? Y es este tema de que se expresa muy bien en los gremios también, todo este tema de la presencia de caudillos, pero sí es claro que finalmente los esfuerzos que hemos realizado, y ahí creo que hay una autocrítica también al propio trabajo que he realizado, no hemos logrado una generación de una base crítica, ¿no? Que entre a la disputa de una narrativa sobre la agricultura familiar que dispute la posibilidad de política pública, ¿no? Creo que la narrativa sobre agricultura agricultura familiar que tenemos ahora está muy vinculada, que nos alimenta, a que son base de la gastronomía, pero no hay otros elementos adicionales que hayan permitido el refrescamiento de esa posibilidad para la discusión de las políticas públicas. Yo lanzo ahí un elemento que creo que tiene que ser parte de una reflexión y un trabajo un poco más colectivo, ¿no? Mirar una CCP, mirar una CNA, mirar el propio Conveagro, creo que amerita una reflexión colectiva de lo que esos procesos implican, ¿no? Otro elemento clave que has lanzado y con el cual yo coincido es este análisis sobre la estructura de edades y los niveles educativos que hoy creo que son aspectos clave para el diseño de política pública. El colega que me antecedió de Guamán Porma lo mencionó al final y tú también, ¿no? Y ahí retomo lo que hace mucho tiempo estamos planteando, ¿no? Que es la presencia invisible de las mujeres en los territorios rurales. Creo que ese es un capítulo aparte para poder reflexionar sobre cuáles son sus condiciones. Son hoy ellas, ¿no? Las protagonistas en realidad de lo que es la agricultura familiar, son ellas las que enfrentan el cambio climático, son ellas las que trabajan toda la parte de agroecología y biodiversidad. Entonces creo que ahí analizar eso me parece que nos puede dar elementos para poder hacer un diseño acorde a políticas públicas, ¿no? Coincido contigo también en todo este proceso de descapitalización que hay en los territorios rurales. Hace algunos años, con Pancho Santa Cruz hicimos una investigación para CEPES que se llamó La Pequeña Agricultura en el Perú, en un comparativo del censo del año 94 y me parece que en el censo del año 2012, ¿no? Entonces ahí ya se veía esa presencia mayoritaria de lo que denominamos la agricultura de subsistencia. Entonces creo que la discusión también debemos entenderla y analizar bien esa tendencia que hoy se concreta, ¿no? Y yo creo que ahí detrás de eso no es casual, creo que hay una apuesta política concreta, clara, hacia la reconcentración de recursos en todos los sentidos, llámese tierra, llámese distintos aspectos, ¿no? Y por ende, la desaparición de este sector, ¿no? Coincido también en todo lo que has planteado tú sobre la importancia de plantear un tema que incluso en los propios gremios agrarios lo hemos dejado en algún momento de costado y que hoy tiene un peso importante en el debate de política pública, que es todo el tema de agroecología y biodiversidad. Estas ya son eje de propuestas de políticas en Chile, en Colombia, hace varios años, ¿no? Y se va avanzando en ese sentido. Sin embargo, en nuestro caso, la lucha solitaria del AMPE no ha logrado todavía tener un eco importante ni congregar para este trabajo y este aspecto, ¿no? Gracias, Eduardo, ¿no? Yo esos puntos nada más ahí para poder apuntalar y para poder colaborar a una reflexión más conjunta. Gracias, Molvina. Gracias, Giovanna. Tengo dos pedidos de la palabra, se están animando a la hora que ya tenemos que ir cerrando. Tenemos a Gustavo Riofrío primero, a Rodolfo Marquina y a Mario. Y Sí, con eso creo que ya nos daría para cerrar. Adelante, Gustavo. muchas gracias, Molvina. Gracias, por supuesto, Eduardo. Eh, Me quiero quedar con el último concepto de Giovanna. Debemos cambiar la narrativa sobre la agricultura familiar. Y en realidad debemos cambiar la narrativa sobre todo, el modo como nos acercamos al tema agrario de nuestro país. Por favor, recordemos que no hace muchos años
el Perú, campeón de la agroexportación en espárragos, encontró que por alguna razón no nos compraban los espárragos y nosotros no podíamos tener los espárragos hasta en la sopa porque en el Perú no se consume espárrago. Estamos produciendo una cosa para alguien que a nosotros no nos interesa y sería una estupidez. Y ahora, por supuesto, hay que aprovechar el espárrago, pero no podemos ahora hacer que nos metamos, nos llenemos el buche de espárragos porque ese producto de la exportación, por alguna razón, no está funcionando en este cambiante mundo de las modas de la agroindustria. Estamos ahora, no sé qué otra cosa, estamos exportando, ¿no? Un berenjenal de esa cosa roja, ¿no? Del cual se pueden hacer postres, ¿no es cierto? Etcétera. Punto 1. Punto 2, por supuesto, ¿qué es eso que nosotros estemos exportando papa de Holanda? Pero el problema más importante no es ese, sino que Holanda financió toda la investigación sobre el germoplasma de la papa hasta que lo tuvo y se lo llevó. Y ahora nos vende papa. Entonces, por favor, ¿para qué sirvió y para qué sirve el Perú? Para germoplasma, que como no nos paga, sino nos regalan al Instituto de Investigaciones, porque no podrían llevarse la papa a Holanda para ahí helada, volverla a analizar, ¿no es cierto? O sea, la investigación de la papa tenía que ser acá. Lo que quiero señalar es que hay una serie de dimensiones de no solamente lo agrario y lo agrícola en el Perú, sino en general la producción del Perú, que es clave en el planeta y no solamente en el comercio internacional. Viene Rodolfo Marquina después que yo, por favor, y la siembra o la cosecha de agua, ¿para qué sirve un país en el cual los glaciares se están acabando? Y eso está hecho por alpaqueros a los cuales nadie le hace caso. Creo que efectivamente lo que tenemos que revalorar es pensar sobre el manejo agrario, el manejo de suelo, el manejo de semilla, el manejo de conocimiento ancestral y el hecho que no lo estamos valorando porque existe una serie de ignorantes. No creo que sean imbéciles, son ignorantes simplemente en las autoridades ministeriales, políticas, que no tienen idea de lo que es el aporte de la geografía del Perú, excepto para los días en que hay que saludar a la costa, sierra y selva, a la bandera, y etcétera, etcétera. Pero no hay... Y con esto termino, porque creo que es un tema distinto que el que estamos trabajando, pero muy relacionado. ¿Dónde pensamos que va a estar el Perú y sus recursos naturales en 50 años? Hagamos el ejercicio mental de pensar qué va a pasar con las producciones industriales y agroindustriales, o con la supervivencia o con el agua del Perú y de América en los próximos 50 años. Allí nos vamos a dar cuenta que la necesidad de revalorar a aquel campesino que ahora ya no gana dinero produciendo quinoa en la sierra, en Arequipa, porque en la costa se comenzó a producir quinoa a montones, de manera tal que le agarró las enfermedades que no conocían esos productores, pero que eran un montón de quinoa que no era igual a la quinoa que nos hizo famosos, y que encima le bajó el precio a la quinoa del campesino del Colca, ¿no es cierto? Y hace que el tipo ya no tenga recursos, ni siquiera recursos para hacer la limpia del agua y de las acequias. Entonces, hay una serie de conexiones con el Perú. Desafortunadamente, pues la palabra Perú profundo o geografía del Perú ha sido viciada, pero sobre nuestro país, en el cual gastar
un montón de plata, porque toma tiempo, ¿eh? Toma tiempo. Nosotros, algunos de nosotros somos testigos lo que ha sufrido, y con eso termino, la AID y otros esfuerzos para producir buen cacao en la zona norte del país. Mucha plata de la AID, muchos profesionales, mucho esfuerzo de marketing de chocolate en Alemania, maravillosos libros que nadie tiene, yo tengo la fortuna de tener sobre el chocolate peruano, y son más de 15 años de esfuerzo sobre el chocolate. Creo que no estamos valorando lo que significa esto para el desarrollo del país. Y entre esas cosas está una vieja idea de un amigo arequipeño que decía: no necesitamos un Ministerio de Agricultura, lo que necesitamos es un Ministerio de Asuntos Rurales, ¿no? Porque el que ve el algodón, y eso debe ser el Ministerio de Industria, ¿no? Porque eso es lo que ven ellos, ¿no? Y a eso le están dando el control del agua. Hay muchas cosas de fondo que se abren a partir de la exposición que tenemos y para pensar en las salidas que tenemos que tener en los próximos 20 años, porque esta cosa no es una cuestión de 3 años, de cambiar de ministro, no señor. Hay muchos cambios que tienen que ocurrir. Gracias. Gracias, Gustavo. Rodolfo. Buenos días, gracias. Gracias por la exposición. Yo solamente quería hacer mención a algunos temas, ¿no? Uno es el tema de esto de las productividades. Creo que ahí tenemos problemas porque las prioridades, cómo se establecen, hacen que se prioricen algunos sectores, pues los más rentables, en este caso los que tienen ya la agroexportación, y ahí el capital, digamos, no tiene problemas porque dirige o influye inmediatamente en las políticas, ¿no? Siempre tendrá abierto el despacho ministerial para cualquier cosa de sus pedidos. Pero hay sectores como el caso que se mencionó de camélidos, donde si nosotros hacemos un balance de productividades o incrementos en el sector, digamos, en los últimos 20, 30 años, eso casi ha estado estancado, ¿no? En el caso de la fibra y en el caso de la carne, es un mercado que igual se maneja de manera tradicional sin mayores variaciones. ¿Por qué? Porque también ahí hay que reconocer, hay un divorcio de lo que es la parte de investigación o prioridades, quién define o qué se investiga, ¿no? En todo caso, los recursos que a veces se destinan están más, digamos, accesibles para el sector industrial. Son 2 empresas las que fundamentalmente procesan toda la fibra y son las que marcan las políticas, todo, mientras que el productor del primer eslabón de esta cadena no tiene mayor acceso a servicios y se mantiene con todas las trabas de la comercialización o todas las restricciones que tiene este sector. Por ejemplo, es un caso raro donde la materia prima se sigue comercializando sin considerar las calidades. Y por ejemplo, y ese es un tema que el sector industrial hasta ahora no reacciona y reclaman por un lado finura de fibra, pero por otro lado no pagan esa diferencia como ocurre en cualquier otro sitio, ¿no? En los lácteos se pagará más por una leche que tenga más contenido graso, más sólido, etcétera, una materia prima, pero de esa manera se estimula pues, la mejora o la tecnología en el sector. En el caso del sector de los camélidos, por ejemplo, no hay esa definición en las políticas y el sector industrial no cambia un sistema que le asegura la renta tal como ha venido manejándose por décadas. Entonces ellos no están interesados en cambiar eso, pero eso sí genera problemas en la base productiva que restringe el desarrollo tecnológico. Por otro lado, las investigaciones en las universidades también están, digamos, en investigaciones puntuales que no responden a temas básicos, ahí como son los temas de mejora genética y otros, ¿no? El mercado, además, controlado por 2 empresas y al costado la institucionalidad que mencionó Giovanna, también fragmentada y debilitada
en mayor razón en estos últimos años. Entonces resulta que este sector está al margen de una capacidad mínima de negociación con quien le compra la producción. Y eso también tiene que ver con otro problema, ¿no? Prioridades de investigación. El sector alpaquero, por decir un caso, ¿no? Manejan 10 millones de hectáreas de pasto natural, pero las investigaciones sobre el tema de esos pastos, o sea, qué variedades se ensayan, se mejoran, etcétera, también es un trabajo nulo. Cuando se menciona, Gustavo, este tema de las políticas de siembra, cosecha de agua, realmente el Estado sobre eso hace cosas que a la hora de la hora resultan intrascendentes, pues, porque no están en las prioridades, ¿no? Entonces eso también choca con otro tema de la debilidad institucional que no permite una incidencia directa en las políticas para abordar estos problemas que tendrían que ver con la productividad y los ingresos de un sector tan importante como este, ¿no? Nada más. O sea, productividad e institucionalidad son otros temas que también habría que ver a la hora de tratar el tema de la agricultura familiar. Gracias. Perdón, una cosa chiquitita. Siembra y cosecha de agua será maravilloso, sale en los periódicos, pero no es parte de una política nacional. O sea, no hay ningún ministro o viceministro de mierda, ¿no es cierto?, que pienso que eso que ya está aprobado, que sea parte de una política nacional. Eso es todo. Ya todo está demostrado. Gustavo, hay Ya el de programa verdad, Sierra Azul, pero es absolutamente insignificante, pues. Bueno, vamos a ir con Mario en la última intervención ya de la Sí, platea para solamente dejar a Eduardo. para saludar a Eduardo, hace algún tiempo que no lo veía, mandarle mis cariños a María Julia y decir que justamente uno de los temas que a su madre le han interesado siempre es el tema del contexto urbano, el tema de la vivienda y de la calidad de vida. Porque si estamos hablando de todas esas políticas y de quiénes la van a llevar adelante, como se ha dicho muy bien, tiene que ser un rango generacional de personas que tienen que ir trazando sus destinos, imaginando sus destinos para los próximos 10, 20, 30, 40 años. Y entre las opciones, por ejemplo, una opción muy fuerte es la emigración, ¿no? Emigrar del pueblo, de la ciudad y del país. Emigrar. Pero otra opción también podría ser un compromiso con el desarrollo agrario, con la agricultura de su tierra. Pero para eso se necesitan condiciones de calidad de vida. Las cifras que ha presentado Eduardo, que son muy interesantes todas, nos muestran, por ejemplo, la opinión de los dirigentes agrarios. Y la opinión de los dirigentes agrarios sobre demandas y necesidades señala la de carreteras, la de electricidad, y junto con la energía está obviamente todos los servicios de la modernidad que pueden perfectamente trasladarse y hacer, entre comillas, ¿no?, varios Silicon Valleys de la agricultura y de la producción pecuaria. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no es posible encontrar formas de relacionamiento entre los poquísimos investigadores y gente comprometida que hay para ir tejiendo una nueva red que vaya creciendo, pero a partir de los jóvenes, a partir de posibilidades para los jóvenes? Queda muy claro que con este gobierno nada de eso es posible, pero en algún momento tiene que haber una iniciativa y un comienzo, como muchas cosas que ahora son comunes, tuvieron su comienzo. Para hablar solamente de algunos derechos de las mujeres en nuestro país que han cambiado sustancialmente en los últimos 50 años y que las jóvenes ni se imaginarían las condiciones que tenían las mujeres hace 50 años en este país. Bueno, gracias Eduardo y disculpen la extensión. Ya. Ahora sí, Eduardo. No, gracias más bien a ustedes. Todas estas intervenciones creo que han sido muy interesantes, ¿no? No las tomo solo como preguntas, sino como espacio de reflexión.
en primer lugar, quiero rescatar primero, mirar esto en el más largo plazo, ¿no? Yo sé que ustedes me dijeron taller de coyuntura, no sabía si poner algunos temas más de fondo, pero bueno, creo que se combina siempre. Eh, como bien decía Gustavo Riofrío, ¿no? O sea, eh, podemos mirar los últimos 30 años y un poco lo que he tratado de hacer. En esos últimos 30 años eh, hemos, eh, hemos insistido y consolidado un tipo de modelo, no solo económico, sino de sociedad, que está mostrando sus profundas grietas, sus profundos problemas, enorme desigualdad, ¿no? Graves problemas para la juventud, que en verdad no está encontrando espacio para desarrollar sus posibilidades. Recordaba, hace poco estuvimos haciendo trabajo de campo en Yauyos, ¿no? Una zona muy rural, incluso en la ciudad de Yauyos, la capital, ¿no? Hablaban los muchachos que hacían los talleres con los jóvenes, con los niños y los jóvenes, y les preguntaban cómo se veían en el futuro, y todos se veían en la ciudad siendo profesionales, ¿no? Doctor, ingeniero. Ninguno se veía siendo agricultor, siendo poblador de su zona, ¿no? Todos se veían en otro espacio, sobre todo en espacio urbano, incluso muchos se veían en Estados Unidos o en otras partes de Latinoamérica, en Brasil, no en Perú. Y creo que eso atraviesa toda la sociedad peruana y efectivamente, pero con particular intensidad para los sectores rurales y agrarios, que creo que efectivamente tenemos que repensar la forma en que el espacio rural y agrario en el Perú va a jugar un rol en los próximos 30 años. Como los hemos tratado en estos últimos 30 años, creo que ha sido una de las peores formas, ¿no? Creo que hemos tenido un modelo extractivo, hemos dejado al sector agrario rural en permanente descapitalización, deterioro, eh, y en gran forma, sin políticas de fondo para enfrentar sus temas centrales. Entonces, mirando hacia adelante, en verdad tenemos sí, coincido, hay que convocar a los investigadores, pero no solo a los investigadores, ¿no? A los líderes, a la clase política, a los espacios de reflexión, a las ONGs, a las universidades, etcétera, a plantearse un proyecto de país donde lo agrario rural tenga un rol importante, ¿no? Entonces, sobre eso creo que este conversatorio a mí me sirve también para poner eso en perspectiva. No podemos pensar el desarrollo agrario sin desarrollo urbano tampoco, ¿no? Un poco rescatando lo que dice Mario en este momento. Eh, Justo en este mismo estudio de Yauyos estamos viendo que los migrantes de Yauyos sí juegan un rol importante en el desarrollo agrario porque envían remesas e incluso mantienen tierras, y muchos de ellos regresan a su zona en algún momento de sus vidas para intentar. Incluso en la pandemia muchos tuvieron que regresar porque en Lima tenían serios problemas, ¿no? Entonces lo rural no está desvinculado de lo urbano, y hay conexiones importantes que hay que entender mejor. Y en cierta manera, yo prefiero siempre hablar de desarrollo en general, ¿no? O sea, soy una especie de agrarista, pero no puedo entender el tema agrario sin pensar el conjunto del desarrollo del país y de sus posibilidades. Y ahí, solo ya para ir a algunos puntos específicos de las preguntas, las intervenciones, eh, estas reflexiones que hacía Lucio sobre el rol de la ganadería y la cría de animales menores no es un tema menor, valga la, yo he visto experiencias muy fuertes de incrementos fuertes en los ingresos en base a la producción de cuyes, ¿no? Sobre todo en la zona norte, en la Sierra Norte, mucha presencia de las mujeres,
a tal punto que ya los varones luego empezaron a meterse en el negocio de cuyes, porque ya vieron que era altamente rentable, ¿no? Yo he visto agricultores que han invertido y tienen hasta establos de 5.000, 10.000 cuyes, o sea, es un negocio de gran envergadura. Ese tipo de dinámicas, por ejemplo, son poco conocidas, ¿no? No se articulan, no se estructuran. Yo estoy convencido que la sierra es profundamente ganadera, o sea, la sierra peruana tiene limitaciones para mucha expansión agrícola, pero tiene mucho más potencialidad ganadera, ¿no? Diversa, y ahí hay que trabajar en un espacio de acumulación que va a tener en la ganadería un rol fundamental. Y en la crianza de animales menores, ni que se diga, ¿no? O sea, el cuy, por ejemplo, es una fuente de proteína bien importante, muy, muy, que hay que tomarla con bastante seriedad porque puede ser la solución a un tema de alimentación fundamental, que es la carencia de proteínas de origen animal para niños, adolescentes y adultos mayores. Entonces sí, hay que seguir trabajando en esas cosas. Bueno, Giovanna, sí, le pregunta sobre la institucionalidad, gran tema, ¿no? O sea, ahí sería ideal que con Beagro alguien organice algún evento para... lo sabemos, yo no quiero discutir en general temas de la precariedad tremenda que tiene nuestra institucionalidad agraria, nuestros gremios que están muy debilitados. Yo solo diría, bueno, no sé si debilitados o en general débiles, ¿no? Por la situación estructural, ¿no? Nunca fueron muy fuertes en esta etapa, por lo menos. Y claro, uno ve las contradicciones de agendas totalmente diversas, ¿no? Estuve en la última asamblea de Conveagro, donde se estaba discutiendo lo del paro agrario. Y claro, había una lógica por productos, ¿no? Y pasar del producto, del problema del arroz, el problema de la leche, el problema del maíz, del algodón, pasar de eso a una agenda más amplia de políticas, ¿no? Más amplia, muy difícil, ¿no? Entonces, con Viagro, por ejemplo, recoge todas las contradicciones, ¿no? La lógica por producto, con la lógica de las centrales campesinas, la lógica indigenista, la lógica feminista, la lógica de los agroecológicos, pobre con Viagro. La verdad que de ahí sacar una agenda mínima, y yo recuerdo pues los esfuerzos de Giovanna para eso, es muy complicado. Mi sensación es que tenemos que ir a un modelo distinto, pensar la institucionalidad agraria que va a requerir financiamiento público, va a requerir que se estructuren, ¿no? Gremios que trasciendan el producto específico, gremios que tengan una mirada, ¿no? amplia de las políticas. Creo que los partidos políticos también deben ir hacia eso, debemos, ¿no? o promover gremios que tengan una mirada nacional, una mirada estratégica, no solo del producto de mi localidad, que es bueno tenerla, pero no es eso, no es lo único, ¿no es cierto? Hay que tener una mirada global y pensar los grandes temas de cambio que hay que impulsar, ¿no? Con mucho peso para la agenda sobre los jóvenes, las mujeres, que en verdad son los espacios centrales para el cambio necesario en los próximos años. Eh, bueno, sí, y también cambio de narrativa, sí, ¿no? Como dice Gustavo, y entiendo un poquito su frustración, yo también tengo ganas de decir muchas lisuras acá, ¿no? Cuando uno habla del Ministerio de Agricultura y los ministros que nos tocan, especialmente el último ministro, que en verdad que indigna, ¿no? La cantidad de tonterías que puede decir y no pasa nada. Cómo, bueno, ahora somos primeros productores mundiales de arándanos, ¿no? Arándano, esa palabra que Gustavo no quiere pronunciar, parece que no le gustan los arándanos, que es un fruto que era totalmente desconocido para los peruanos, ¿no? Lo trajeron de Chile y bueno, entró y en 10 años hemos vuelto el primer exportador mundial de arándanos, ¿no? Pero es verdad, al final es una estrategia vulnerable, ¿no? Porque en cualquier momento o cambia la moda o entra un competidor mucho más fuerte
o hay un cargamento que se nos cae por temas sanitarios. O sea, es una industria muy complicada, competitiva y vulnerable. A Chile le pasó con la uva, ¿no? Chile una vez perdió 300 millones de dólares por una uva envenenada, una uva que le pusieron un veneno en un cargamento. Eh, yo creo que hay que, por eso, balancear mejor, ¿no? O sea, está bien, éxito agroexportador, pero eso no es suficiente, eso no nos va a ayudar ni a la seguridad alimentaria ni al desarrollo. La agenda para la seguridad alimentaria y el desarrollo es otra, ¿no? Hay que mirar fuertemente a nuestra agricultura familiar, cooperativa, comunera, y ahí construir las posibilidades del desarrollo. Y esa agricultura también puede exportar, ¿eh? Y ya ahí tenemos exportación fuerte de café, cacao, banano, mango, donde participa la agricultura familiar. La quinoa, que es un ejemplo trágico, bien lo ha señalado Gustavo. El Perú se convirtió pasó a Bolivia como primer exportador de quinoa a principios de la década pasada. Nos estaba yendo bien, empezamos a crecer fuerte, pero la costa se metió a la quinoa y empezaron a usar agroquímicos prohibidos y al Perú le rechazaron cargamentos de quinoa y se cayó toda la estrategia exportadora. Y ahí sí el sistema sanitario peruano no funciona, ¿no? Cuando hablamos de empresas pequeñas, de pequeña agricultura, ahí sí no hacen escándalo, ¿no? Y eso empobreció a muchos agricultores de quinoa en la sierra, o sea, fue terrible. O sea, al final, lo que pudo haber sido una historia de éxito de un país que empieza a exportar un producto tan interesante como la quinoa se convierte en un fracaso por la incapacidad, ¿no? Deberíamos ser, ¿no? Si somos exportadores de quinoa, sería mejor que ser exportadores de arándanos, ¿no? O sea, porque además la quinoa es un gran alimento que habría que promover mucho más en el consumo interno, ¿no es cierto? O sea, el Perú debería consumir mucho más quinoa que lo que estamos consumiendo. Entonces, sí, tenemos miles de ejemplos. Quiero agradecer al ingeniero Marquina también, sus apreciaciones tan finas sobre el tema de la productividad en la fibra de alpaca, un producto muy, muy importante, pero donde se manifiestan todas las contradicciones, donde los alpaqueros más pobres del mundo abastecen de fibra de alpaca a las empresas de moda para la gente más rica del mundo. O sea, es terrible ver eso, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Lady Di mostrando una chompa de alpaca en Inglaterra llevó a un boom de la exportación de hilados y, ¿no? alpaca, pero sin que los productores de esa fibra de alpaca salgan de la pobreza. Voy a aprovechar para enviar a una de mis estudiantes que estoy asesorando, que está haciendo su tesis sobre fibra de alpaca, para que hable con el ingeniero Marquina sobre este tema que es importante. Yo no, Sí, sabía que había un monopsonio en la compra de fibra de alpaca, no sabía que eran solo dos empresas, pero creo que es importante ahí entender mejor esa dinámica, y la total falta de política de regulación. Pues eso es un monopolio, ¿no? Y hay serios problemas, serias fallas de mercado que hay que enfrentar. Eh, bueno, termino solo agradeciéndoles, muchas gracias. Este, Me voy a animar en algún momento a participar en estas reuniones de coyuntura, porque sí me llegan las invitaciones, pero he sido muy flojo y no participo. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo y sí, es bueno para estar mejor informado ahora que estoy afuera. Sigo igual con mucho interés todo lo que pasa en el Perú. Gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Eduardo. A ver si nos acompañas, pues, en algunas sesiones, cuando el tema y tu agenda te lo permita. Aquí siempre estamos. Claro que sí. Uy,